Muy bien, muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Enfoques Psicológicos para entender la violencia criminal. En la jornada de hoy nos acompaña Mauricio Valdivia Devia. Él es psicólogo, máster en investigación de personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona, doctor en psicología de la Universidad Católica Argentina, doctor en personalidad y comportamiento por la Universidad de Barcelona, España, docente universitario, perito forense, psicólogo y perito en criminalística, teniente coronel de Carabineros en retiro, ex jefe de análisis criminal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros. Docente, es toda suya la sesión. Ahora sí. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Voy a compartir. Y comenzamos. Bien, Rodrigo ya les comentó que el seminario justamente está englobado en un curso de especialización. Y como bien dijo Rodrigo, quiero agradecerle a todos y a todas las que están presentes. Para nosotros es muy importante porque a través de este tipo de acciones llegamos, así como veíamos recién, incluso fuera de Chile. Pueden participar de diferentes partes de Chile e incluso más allá de la frontera. Así que parto agradeciendo su participación, su interés y ojalá que sea de utilidad lo que podamos ver hoy día. Bien, este seminario se encuadra en quizás una de las preocupaciones más importantes que tienen hoy día los chilenos, el delito. ADIPA tiene muchos cursos de especialización y algunos diplomados que abordan el tema del delito y pericias asociadas justamente a este tema. Este curso tiene una orientación diferente. ¿Ah? En este curso vamos a abordar temáticas que dan cuenta desde una mirada de la criminología, desde una mirada de la criminalística, de qué manera entonces podemos relacionar a la psicología con el delito, ¿no? Con el delito. Esta relación es compleja, ¿no? Tengo que partir considerando que esta relación es compleja, y es compleja, en realidad no es por culpa de nosotros los psicólogos, ni por culpa de los participantes en el sistema, sino que porque en derecho, y de hecho hoy día voy a partir contándole una anécdota o compartiendo una anécdota con estudiantes que me preguntan, ¿por qué la policía no hace lo que hacen los canales de televisión? ¿Por qué la policía no hace lo que otras instituciones pueden hacer? Y quizás lo primero que tenemos que considerar, en el contexto del derecho, es decir, en el contexto de la ley, los órganos del Estado se rigen por algo que se denomina el derecho público. Y las personas que somos naturales, las personas que no somos parte del organismo del Estado, nos vamos a relacionar en función de lo que se denomina el derecho civil. En derecho civil, nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Es decir, ¿cuál es el límite para nosotros como personas? El delito. Es decir, no podemos traspasar la línea del delito. Pero ¿qué podemos hacer? Todo lo que no sea delito. ¿Qué pasa en el ámbito del derecho público, que es el que rige a las organizaciones del Estado? Las organizaciones del Estado pueden hacer única y exclusivamente lo que está escrito en la ley. Entonces, una organización policial, ¿qué puede hacer? Lo que la ley le define que está habilitado para realizar. Yo como persona particular, ¿qué puedo hacer? Todo. Y ahí es donde puedo desplegar iniciativas. Entonces, ahora con un ejemplo para que lo entiendan lo que estoy tratando de que comprendan, que quizá uno de los aspectos más difíciles de entender en esta relación compleja que se da entre la psicología que tenemos acá abajo, la psicología que da cuenta de una realidad psíquica, la relación con el derecho y de qué forma nosotros aportamos entonces a reconstruir hechos que revisten caracteres de delito desde una mirada más bien de la criminalística. La criminología nos permite entender el porqué, el prevenir, el cómo atender a una víctima. La criminalística nos permite reconstruir eventos. Entonces volvamos al ejemplo de la diferencia del derecho civil y el derecho público. Y esto es consecuencia de una pregunta de un par de estudiantes justamente hoy día en la mañana. Me decían, ¿por qué la policía no hace lo que los medios de comunicación, la prensa puede hacer?
porque para que la policía desarrolle acciones, tiene dos posibilidades. Dos posibilidades. Una, actuar en flagrancia, es decir, prácticamente que el delito se cometa y el policía puede desarrollar una serie de acciones, acciones que se van a extender incluso con un límite temporal, hasta 12 horas. Pero si pasan esas 12 horas, el policía dejó de tener las posibilidades de actuar en flagrancia. ¿Y el policía qué tiene que hacer? Informar al fiscal del Ministerio Público. Y va a ser el fiscal del Ministerio Público el que va a determinar si hay que continuar con la investigación o hay que realizar alguna otra actividad que no sea necesariamente actuar con la policía. Entonces la policía solamente puede actuar de iniciativa propia, por así decirlo, en flagrancia. ¿Qué pasa cuando no hay flagrancia? Hay que informarle a la fiscalía. ¿Qué pasa entonces cuando un canal de televisión descubre un hecho? Arriendan una casa, ponen una cámara y graban lo que está pasando y los delitos que se están cometiendo. El policía, por ejemplo, para hacer lo mismo, para realizar un seguimiento, para instalar una cámara, para grabar, necesita orden del Ministerio Público. Si no tiene orden del Ministerio Público, puede llegar a estar cometiendo un delito, aun cuando lo hagan con la mejor iniciativa posible. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo del derecho. En el derecho están los órganos del Estado están limitados porque lógicamente tienen un poder increíblemente mayor al que tenemos nosotros como personas. Por eso está demasiado regulado de tal forma de que se garanticen, por una parte, el resguardo de mis derechos como persona. Pero nos lleva a estas incongruencias que muchas veces ustedes ven cosas en televisión, que un programa de televisión soluciona y que la policía no lo puede solucionar. Entonces, ahí tenemos una primera aproximación de lo difícil que es esta relación. Esta relación que está circunscrita entonces a lo que dice la ley. La ley entonces va a tener dos patitas, por así decirlo. Una patita que tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros como personas de la comunidad, nosotros como personas civiles, como nosotros como personas que no somos parte del Estado. Y por otra parte, la ley que regula la acción de los organismos del Estado. Y eso entonces muchas veces lleva a que las personas sientan que la policía no hace, que los organismos del Estado no hacen lo que la lógica nos dice que debieran hacer, porque están regulados por una ley que es propia del derecho público. En cambio, nosotros estamos regulados por una ley que es propia del derecho civil. ¿Sí? Partiendo entonces con esa introducción, que fue una pregunta que me hicieron justamente hoy día en la mañana estudiantes, que no entendían, que no entendían esta diferencia y creían justamente que muchas veces, ¿por qué las instituciones que son asociadas a la televisión, a una radio, solucionan los problemas y la policía no? Bien, volvamos entonces a lo nuestro. Psicología. Desde la psicología nos vinculamos con realidades psicológicas. Realidades psicológicas que yo siempre he colocado esto y me pregunto, ¿algún día llegaremos a tener el cerebro, nuestra mente conectada con un computador? Hoy día ya está existiendo esto. Pero mi pregunta es, ¿algún día tendremos nuestro cerebro conectado a un computador y veremos en la pantalla del computador lo que estamos pensando, nuestros recuerdos, nuestros deseos? Bueno, no sé si será la mejor de los futuros que nos espera si eso pasa, pero hoy día no se puede. Entonces, lo que se espera de la psicología es que aporte con evidencia al derecho y que aporte con evidencia al derecho desde lo que es la realidad psíquica, desde lo que es la realidad psicológica. Y entonces aquí es donde empezamos con los problemas, porque cuando hablamos de realidades psicológicas, no estamos hablando de lo que pasa en criminalística. En criminalística ustedes están viendo acá al costado izquierdo una huella dactilar, por ejemplo. Están viendo manchas de sangre que fueron borradas por el autor de un delito y que la policía cuenta con herramientas que le permiten, aun cuando así haya sido lavada la alfombra, por ejemplo, aquí se lavó la alfombra, se lavó el tapiz, y aún así es posible encontrar evidencia orgánica y poder reconstruir los hechos. Entonces, esta evidencia material que nos permite reconstruir hechos fácticos, lógicamente encontramos algunas dificultades cuando queremos que la psicología funcione igual que otras áreas, como es, por ejemplo, la balística, la dactiloscopía, la medicina forense. Y ahora ya entrando a la materia propia de nuestro curso, ¿no?
hoy día estamos preocupados por el delito, por el incremento de la violencia. Yo les cuento que este tipo de armas que vemos acá, el año 2010, había aproximadamente un 20% de las armas que entraban a los laboratorios de la Policía de Investigaciones y Carabineros, que eran así como esto que está acá. Estas son armas artesanales, armas que las hacen con dos tubos de metal y con soldadura, y las transforman en un arma de fuego. Hoy día, estas armas prácticamente no existen en manos de los delincuentes. Y entonces vemos lo que vemos en las noticias a diario, donde ya no son solamente armas de mano, sino que son armas automáticas o semiautomáticas que son utilizadas de manera creciente cada día por parte del crimen organizado. Entonces, la primera pregunta que vamos a abordar, ¿de dónde vienen las armas que hoy día utilizan los delincuentes? Las armas que utilizan los delincuentes, en su gran mayoría, hoy día están asociadas al ingreso con cargamento de droga. Y una gran mayoría, diría yo, más que lo que ingresa con el cargamento de droga, tiene que ver con aquellas armas que fueron compradas en algún momento. Ustedes saben que todos ustedes que sean mayores de edad, los que sean mayores de edad, por supuesto, mayores de 18 años, ustedes tienen derecho a comprar dos armas de fuego para tenerlas en su casa o en su negocio. Lógicamente tienen algunos requisitos, que no haya una patología mental grave, por ejemplo, una esquizofrenia, y que no hayan sido sometidos a condena por crimen, simple delito o delito de tipo de violencia contra la pareja. Entonces, si no tienen esos condicionantes, ustedes podrían comprar dos armas. ¿Cuál es el problema que hoy día estamos enfrentando? Que desde el año 2005 hasta la fecha hay aproximadamente 60.000 armas que en algún momento fueron compradas por parte de particulares y que hoy día están en manos de las personas que ustedes ven ahí en la fotografía. Ustedes dirán entonces, ¿cómo tanto? Sí, claro, hay una parte importante que tiene que ver con armas que la gente compró y las tenía en su casa y las guardaba para su propia protección. Uno puede tener dos armas o bien tener una, por ejemplo, en la casa y una en el negocio y inscribirlas justamente y comprarlas para protección personal. Eso es completamente válido, lícito y está permitido por la ley. ¿Cuál es el problema? Que los delincuentes, cuando entran a robar un negocio, también se roban las armas. Y quizá el problema más grave que hay asociado a esto tiene que ver con una de las estrategias que utiliza el crimen organizado, que es lo denominado palo blanco. Los denominados palos blancos es un narcotraficante, por ejemplo, contrata a una persona para que esa persona compre las dos armas que le corresponden y una vez que las compró, esa persona informe que fueron robadas, hurtadas o perdidas. Entonces, una vez que esa persona las compró, declara, hace una denuncia que se las robaron, se le perdieron, y esas armas entonces se las entrega justamente al narcotraficante. Hay una serie de otras estrategias que vamos a tocar en su momento. Cuando nos preguntamos entonces, ¿qué pasa con Chile con la violencia? Encontramos una primera respuesta en esta tasa, que es la tasa de homicidio. Cuando nos preguntamos hoy día, ya no solamente por el tema de las armas, nos preguntamos, ¿en Chile ha aumentado el homicidio? La verdad que ustedes van a decir, todos van a decir que sí, porque han visto las noticias. A veces las noticias no son tan representativas, pero yo creo que en el tema de los homicidios sí. El tema sí. Hay dos cambios en cuanto al homicidio. Hay dos cambios que se han producido en los últimos años desde una perspectiva criminológica en cuanto al homicidio. El primer cambio es cualitativo. ¿Qué significa que el cambio sea cualitativo? El año, por allá por la década de los 90, la década de los 90, ustedes van a decir, tantos años. Bueno, yo alcancé a vivir. En la década de los 90, en Chile se producían aproximadamente un 90% de homicidios con lo que se denomina autor conocido. Y ahora ustedes van a entender esto que se dice en la televisión. El 90% de los homicidios que se producían en Chile en los años 90, el autor era un autor conocido. ¿Qué significa autor conocido? Que en general víctima y agresor se conocían previamente y la mayor parte de los homicidios se daba en alguna riña o en alguna pelea. Y el arma utilizada eran normalmente armas blancas o contundentes. Esto evoluciona en el tiempo. Seguimos todavía en el cambio cualitativo. Evoluciona y ese 10% comienza a crecer. Ese 10% que no es el autor conocido, porque cuando en los 90 teníamos un 90% de autor conocido, teníamos un 10% de autor desconocido. Es decir, donde la víctima y el agresor no se conocen. Años 90,
el autor desconocido eran un 10%. Pasamos de los 90 al año 2000, pasamos a mediados finales del primer tercio del año 2000 y llegamos hasta el 2018-2019, donde la cifra comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y hoy día estamos experimentando, con datos del año pasado, estamos experimentando que el homicidio está prácticamente equilibrado entre autor conocido y autor desconocido. Tenemos prácticamente un 48% de autor desconocido y un 52% de autor conocido. Se dan cuenta como que ya hay un equilibrio, ya no es el 10% de autor desconocido, sino que hoy día ya es prácticamente 50 y 50, en donde la mayoría vamos a superar justamente cuando ya se traspase al 50%, vamos a poder decir que la mayoría de los homicidios en Chile ya no son con autor conocido, sino que son con autor desconocido. Ese es el primer cambio. También, si nos circunscribimos al año 90, la tasa de homicidio desde los 90, 2000, 2012, 2013, diría yo, se mantiene en una tasa que es la forma como se compara la tasa de homicidio, es decir, lo que hacemos es dividir la cantidad de homicidio por una tasa constante, que es, en este caso serían 100.000 habitantes. Y eso nos permite comparar, por ejemplo, la cantidad de homicidios que tenemos en Chile con la cantidad de homicidios que se producen en Estados Unidos, son prácticamente 400 millones de personas, nosotros somos 18 o 19 millones de personas. Entonces, al comparar por tasa, podemos ver que por cada 100.000 habitantes hay tantos homicidios en el momento histórico que estamos analizando. De los 90 hasta prácticamente el 2013, como les decía, la tasa de homicidio en Chile fluctuaba entre un 2 y un 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2,5, 2, 2,5, 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy día tenemos 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes según la cifra del 2023. Pareciera que ya con la proyección que tenemos del año 2024, la tasa de homicidio va a seguir creciendo. Entonces, tenemos un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo. Cambio cuantitativo, hay más homicidios en Chile. Cambio cualitativo, la gente comete homicidio ya no en el contexto de una pelea o una riña, sino en el contexto de otro delito. Y ahí ustedes ven cómo ha ido predominando el sicariato, el asesinato, el robo con homicidio, y vemos cómo nos estamos pareciendo a lo que pasa en Estados Unidos. Claro, todavía nos queda bastante para llegar a Jamaica con 53 homicidios, lo que pasa en México con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, en Colombia con 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la tasa de homicidio está creciendo, ya no solamente el cambio cualitativo, sino que también el cambio cualitativo. Desde esta perspectiva, nos preguntamos, ¿qué hacen los países cuando aumentan los homicidios? Aumenta la cantidad de gente que se mete al interior de las cárceles. Y aparece otro concepto que es la tasa de encarcelamiento, la tasa de prisionización. ¿Qué es la tasa de prisionización? Es la proporción que cada país tiene en función de la cantidad de habitantes de personas encerradas en las cárceles respectivas. Entonces, si hoy día consideramos que Chile tiene 281 presos por cada 100.000 habitantes, claro, alguno de ustedes ya se va a estar preguntando por el fenómeno Bukele, y el fenómeno Bukele nos presenta a Salvador con 1.086 presos por cada 100.000 habitantes. Chile, vuelvo a insistir, tiene 281 presos por cada 100.000 habitantes. Desde esta lógica, tendríamos que hacer varias comparaciones. Por ejemplo, compararnos con Estados Unidos, que estábamos prácticamente a la par en la cantidad de homicidios, pero que Estados Unidos tiene casi el doble de prisioneros al interior de las cárceles que lo que tenemos nosotros, en función de la tasa poblacional. Seguido Panamá, Brasil, Nicaragua, Costa Rica, Chile. ¿Qué nos dice la evidencia? Y ahora comparemos qué es lo que nos dice la evidencia. La evidencia nos dice que la tendencia de los países cuando aumentan los homicidios es que
necesariamente aumenta la cantidad de gente que hay al interior de las cárceles. Claro, y ahí ustedes estarán pensando, entonces Bukele tiene razón. No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice, aumentar, aumentar la gente que está al interior de las cárceles no disminuye la tasa de homicidio. ¿Se dan cuenta? Porque, ¿qué pasa cuando los países se incrementan los homicidios? Aumenta la tasa de prisionización, de gente que está al interior de prisiones. Pero cuando aumenta la cantidad de gente que está en las prisiones, no disminuye la cantidad de homicidios. Vamos a ir viendo entonces cómo se da esto. ¿Y por qué se produce ese efecto? O sea, ¿por qué no se produce el efecto esperado en realidad? Porque diríamos que, claro, hay un efecto. Hay un efecto. Aumenta el homicidio y aumenta la cantidad de gente al interior de las prisiones. Pero cuando aumentamos la gente al interior de las prisiones, no bajan los homicidios. Entonces, ¿dónde podemos encontrar una primera aproximación? Aquí, en la tasa de reincidencia penitenciaria. ¿Qué es la tasa de reincidencia penitenciaria? Es la proporción de personas que van a ingresar a la cárcel, van a cumplir la condena, ya sea completa o van a ceder algún tipo de beneficio y van a volver a salir. De esa gente que ya ingresó a la cárcel, la reincidencia penitenciaria es que esa gente vuelva a ingresar a la cárcel. Y desde esta perspectiva, entonces, encontramos un grave problema que hoy día nos está afectando a nosotros y a muchos otros países, en que la tasa de reincidencia penitenciaria es extraordinariamente elevada. Hoy día nosotros tenemos dos modalidades, una modalidad de cárceles estatales y una modalidad de cárceles concesionadas. Hay algunas diferencias, pero suma y resta, cuando consideramos aquellas personas que cumplen condena completa al interior de las cárceles chilenas, aquellas personas que cumplen condenas completas al interior de las cárceles chilenas, cuando esta gente sale, aproximadamente entre un 40 y un 50% va a reincidir. ¿Qué quiere decir que va a reincidir? Va a volver a la cárcel. La tasa de reincidencia penitenciaria o la proporción de la reincidencia penitenciaria es falso, ¿ah? Es falso, porque significa que no solamente alguien sale y comete un delito, sino que alguien salió, cometió un delito, lo pillaron y lo mandaron nuevamente a la cárcel. Entonces, estas cifras engañan. Engañan porque para que alguien vuelva a la cárcel hay que primero pillarlo, hay que reunir pruebas y hay que justamente aplicar una medida restrictiva de libertad, porque también se puede considerar una medida no restrictiva de libertad. Por lo tanto, no todos los que son descubiertos cometiendo delitos terminan volviendo a la cárcel. Pero dentro de estas cifras que son malas, también tenemos algunas cifras esperanzadoras, y esto va en contra de la lógica del sentido común. Es decir, de hecho, posiblemente lo que voy a decir ahora va en contra de la lógica de lo que muchos de ustedes piensan. Quienes reciben beneficios y cumplen condenas en el subsistema abierto, es decir, cumplen condena pero en libertad, el nivel de residencia no es de 50%, sino que baja bastante y es alrededor de un 20%. Entonces, claro, si sumamos las dos cosas, en Chile experimentamos una tasa de reincidencia, una proporción de reincidencia de aproximadamente el 70%. De cada 100 personas que son condenadas o que ingresan a la cárcel, de esas personas que salen, de cada 100 personas que salen, hay 70 que van a ingresar nuevamente. Claro, pero los que reciben una condena completa van a reincidir mucho más que aquellos que son beneficiados por algún tipo de sistema de régimen abierto. ¿A quién nos lleva esto? Quizá ustedes están pensando en Hugo Bustamante, el autor entonces de un homicidio que creíamos que era el primero. Luego se le otorga libertad y vuelve a salir. Y cuando está ahora cumpliendo una condena, él confiesa la existencia de un homicidio prácticamente de hace 15 o 20 años atrás. Un doble homicidio más, que cumple con las mismas características. Entonces, pongo el ejemplo de Bustamante, porque si bien hay gente que debiera cumplir en libertad, porque va a reincidir mucho menos, hay gente que no debiera salir nunca. Y ahí tenemos el ejemplo de Bustamante. ¿Qué nos entrega hoy día la ciencia criminológica vinculada a la psicología, a la sociología? Nos entrega herramientas de evaluación de riesgo de incidencia. Y aquí ustedes tienen algunos ejemplos. Evaluación de riesgo de violencia general,
evaluación de riesgo de violencia sexual, evaluación de psicopatía, evaluación de violencia contra la pareja y el SABRI como un instrumento de evaluación de violencia o de reincidencia violenta por parte de población juvenil. Es decir, de esto malo que estábamos hablando previamente, hoy día existen herramientas que nos permiten decir, esta persona tiene un alto riesgo, esta persona como tiene un alto riesgo de reincidir, no debiera salir en libertad. Esta persona tiene un riesgo medio de reincidir. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo, pongamos los recursos para actuar sobre esos riesgos y que esta persona baje el riesgo. ¿Por qué? Porque la gente de riesgo bajo no debiera entrar a la cárcel. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque hay gente que no debiera salir jamás de la cárcel. Hugo Bustamante no debiera salir jamás. Hay países donde se implementan medidas de seguridad. Se aplica, por ejemplo, una condena. La condena puede ser a 10, a 5 años, a 10 años, a 15 años. La persona cumple los 10 años y esa persona sigue al interior del centro penitenciario mientras mantenga un alto riesgo de reincidencia. Eso se denomina medidas de seguridad, eso en nuestro país es impensado, pero al menos podríamos gestionar el otorgamiento de beneficios en función de lo que son los niveles de riesgo. Y eso significa entonces que hay gente que a lo mejor, independientemente del delito, no tenemos tiempo para precisar con más detalle todo esto, pero independientemente del delito, hay gente que su nivel de riesgo de reincidencia es muy bajo. Y esa gente que tiene un nivel de reincidencia muy bajo, podríamos decir que ni siquiera debiera entrar a la cárcel. Por el contrario, gente como Hugo Bustamante no debiera salir nunca de la cárcel. ¿Qué pasa con la cárcel en función de esto que decíamos que pensamos que pudiera ser la solución, la panacea? La cárcel debe reunir condiciones. Debe reunir condiciones que permitan la rehabilitación, la reinserción, el cambio. Lógicamente, con cifras como las que están viendo ustedes acá, el cambio es prácticamente imposible. El delincuente avesado, ese que ha ingresado 3, 4, 5 veces a la cárcel y que ya se le olvidaron los días que lleva preso, ese delincuente no le tiene miedo a la cárcel. Por lo tanto, la cárcel como herramienta de inhibición de conducta criminal es muy poco efectiva. ¿Dónde podríamos poner el efecto? Miren, la cárcel debiera inhibir la conducta criminal. Ya sabemos que ese delincuente que entraba 3 veces a la cárcel y que se le olvidaron la cantidad de días que estaba en la cárcel, no le tiene miedo a la cárcel. De hecho, al interior de la cárcel no solamente tiene a los compañeros de delito, tiene a sus amigos y probablemente incluso va a construir su familia en función a la familia de aquellos que conocen la cárcel. Por lo tanto, la cárcel no inhabilita, perdón, no inhibe la comisión de delictual. La segunda función de la cárcel sería inhabilitar. Es decir, que la gente cuando esté al interior de las cárceles no cometa delitos. Y ya hemos visto cómo justamente se articulan grandes organizaciones criminales desde las cárceles. Hoy día Chile está trabajando porque esto no se produzca. Ya tenemos experiencia con Brasil, ya tenemos experiencia con Ecuador, donde el crimen organizado se ha articulado y ha ejercido el control prácticamente de algunos sectores del país. Brasil, Ecuador, la articulación del crimen organizado se genera en la organización al interior de las cárceles. Todavía nosotros tenemos la oportunidad de intervenir y de mejorar la convivencia al interior de las cárceles. No inhibe, no inhabilita y quizás lo que estamos esperando y mejorar es que dé la oportunidad de cambio, que rehabilite y reinserte. Pero mientras tengamos esto que ustedes ahora están viendo aquí, este es un dato otorgado por Gendarmería en relación a las 80 cárceles entre el 2015 y el 2024, se han producido 1.262 muertes. ¿Dónde hay que poner el acento en de estas 1.262 muertes? Aquí. En la agresión con resultado de muerte y en la muerte por enfermedad. Claro, yo no voy a hacer la pregunta, no espero que me respondan, pero ¿a ustedes les importa lo que pase con la gente al interior de las cárceles? No me responda porque no vamos a activar tampoco los micrófonos, pero sí nos tendría que importar. Sí nos tendría que importar, no solamente porque son personas,
sino que además esta gente va a salir. Entonces, si viven en condiciones infrahumanas y no hay esfuerzo por rehabilitación, reinserción, las posibilidades de que no reincidan son extraordinariamente bajas. Hoy día nos estamos enfrentando a un fenómeno, quizás hay alguno de ustedes que trabaje con mucho esfuerzo, trabaja tanto en gendarmería o trabaja en Mejor Niñez. Hoy día Mejor Niñez es el sistema que viene a reemplazar a Sename. Pero desgraciadamente estamos viendo hoy día que Mejor Niñez tiene los mismos problemas que tenía Sename. Tiene pocos recursos, una demanda creciente, alto nivel de prostitución infantil. Los organismos controladores ya no quieren revisar ni hacer cumplir las condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque significa cerrar y cerrar y cerrar y cerrar centros. No ha cambiado en nada y por eso perdonen a ustedes los que trabajan en esto, porque hay que elevar la voz para que se produzca realmente un cambio. Si no, necesariamente son niños que están en Mejor Niñez van a terminar aquí, al interior de la cárcel. Y eso es lo que ninguno de nosotros queremos. Cuando nos preguntamos crimen organizado o violencia, claro, el mundo científico dice las policías detienen, las policías incautan droga. Pero desde la ciencia, desde la academia, se nos dice, esa no es la forma de verificar cuánta droga hay en una sociedad, sino que la forma de verificar cuánta droga hay en una sociedad tiene que ver con estas cuatro variables. Costo de la droga. ¿Cómo vemos esto? ¿Cuánto vale hoy día una determinada droga al interior de una población? Esto es oferta-demanda, es como cualquier situación al interior del mercado. Cuando estamos en Semana Santa, los limones suben. ¿Y por qué? Porque hay menos limones. Y además la gente compra más. Entonces, ¿qué sufre? ¿Qué sufre? El precio. Entonces, el costo de la droga nos va a indicar si la droga es más cara hoy día que era hace un año atrás, quiere decir que hoy día hay menos droga en el mercado, que sería lo esperable. ¿Qué pasa? Al revés. Si la droga hoy día es más barata que hace un año atrás, la misma concentración, el mismo gramaje, quiere decir que hay más droga disponible. Y por lo tanto, eso es muy malo, independientemente de la cantidad de incautación, de detenciones que realiza la policía. ¿Cuál es el otro elemento a tener en consideración? La pureza que tiene la droga. Si la droga es más barata y sigue siendo igual de pura, quiere decir que hay mucha droga disponible. En cambio, si la droga es más cara, es más costosa y la pureza disminuye, quiere decir que hay menos droga. Por lo tanto, esa segunda alternativa sería la que nos permitiría decir hay menos droga circulando en la población. Por el contrario, si es más barata y es de mayor pureza, quiere decir que esto, el control, la detención, la incautación, no está resultando, no está siendo efectiva. ¿Qué pasa? Cuando hay una empresa que quiere vender su producto y se quiere enriquecer, necesita que la gente compre. Desde esta perspectiva, entonces, pasa a ser relevante la tercera variable. Depende de la cantidad de consumidores la riqueza del crimen organizado. Por lo tanto, y aquí tenemos, desgraciadamente, un grave problema a nivel país. Además de ser el primer país, o dicho de forma quizás más correcta, el país que tiene la mayor prevalencia de consumo a nivel escolar en América, tenemos la mayor prevalencia de consumo de sustancia, especialmente la marihuana, a nivel de América en el contexto escolar. Y hay un creciente incremento de la percepción de no riesgo. ¿Qué significa la percepción de no riesgo? La gente hoy día naturaliza el consumo, por ejemplo, de marihuana. Cuando se naturaliza el consumo de marihuana, se le están enriqueciendo al Tren de Agua, por ejemplo. El Tren de Agua es una organización criminal que es muy diversa, tiene muchos ingresos, prostitución infantil,
protección de adultos, tráfico de armas, etcétera. Pero su principal ingreso, su principal enriquecimiento del Tren de Aragua, que tanto miedo genera y que tanta violencia está generando en América Latina, en Estados Unidos e incluso ahora en Europa, está asociada a la riqueza que los consumidores que dicen, ¿qué problema hay de consumir marihuana? ¿A qué le hago daño si me fumo un pito? Bueno, con ese pito, con esa marihuana, se le está enriqueciendo al Tren de Aragua. Entonces, las posibilidades de control por parte del organismo del Estado se tornan muy difíciles, y se tornan muy difíciles por una situación bastante simple. Tenemos problemas a nivel de otras organizaciones, aduana, pero voy a ir a... antes de ir a otro detalle. No es que sea un mito, no es que sea un mito la importancia de los extranjeros en nuestro país. Y digo, no es que sea un mito, pero hay elementos que tenemos que tener en consideración. El año 2004, en Chile habían 185.000 extranjeros. 185.000 extranjeros. Hoy día, estas cifras son del 2023, hoy día podemos pensar en que hay prácticamente ya no el 1.800.000, 1.900.000, casi los 2 millones de personas extranjeras en nuestro país. Bien, pongan atención a la figura que está abajo, donde dice proporción de extranjeros versus total de detenidos por Carabineros de Chile. El año 2004, del total de detenidos por delito que realizó Carabineros de Chile, los extranjeros eran un 1%. El año 2014, un 2,1% y así sucesivamente, hasta llegar al 2023, que es la última cifra que manejamos, con un 7,9%. ¿Qué quiere decir esto? Que el año 2004 era el 1% del total de los detenidos que tenía Carabineros de Chile, pensando en que los extranjeros eran 185.000. Hoy día, el año 2023, 1.800.000, un 8%. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos desde la perspectiva cuantitativa de frecuencia, claro, tenemos un 8% de extranjeros que generan problemas delictuales, pero tenemos un 92% de chilenos que generan problemas delictuales. Claro, aquí hay, así como veíamos en el homicidio, hay un aspecto entonces cuantitativo y un aspecto cualitativo. El aspecto cualitativo está representado por el crecimiento del crimen organizado, como señalábamos, el Tren de Aragua, como es el sicariato, la participación de extranjeros, el ajusticiamiento, el secuestro, la extorsión, que es en la que participan grupos, en muchos casos conformados principalmente por extranjeros. Pero aún así, y esto, por favor, aún así, el problema que tenemos con la delincuencia no lo han venido a crear los extranjeros. No lo han venido a crear los extranjeros. Tenemos un 92% del total de detenidos, de delincuentes, que son chilenos. Un 8% son solamente extranjeros. ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos falta? Educación. Educación. ¿Y por qué es tan importante la educación? Porque estos son datos de la CACEN del 2022. Tenemos en Chile un 1,7% de la población mayor de 18 años, que equivale aproximadamente a 460.000 personas que no tienen educación formal, es decir, no saben leer ni escribir. 450, 460, 470.000 personas. Si sumamos las que no saben leer y que han terminado solamente la educación básica, equivale a un 19,4% de la población adulta. Aquí no se consideran los menores de 18 años. Solamente población adulta. Y eso equivale a más de 3.800.000 personas. Entonces, desde esta perspectiva, vemos que esto es una cifra preocupante. Y esta cifra preocupante tenemos que sumarle los 40.000, 50.000 niños que de un año a otro no se matriculan. Aproximadamente estamos creciendo prácticamente 10.000 casos de un año a otro. Ya estamos en 50.000 según esa cifra. De niños, y aquí estas son cifras de menores, de niños, niñas y adolescentes que abandonan tempranamente el colegio. La mayor deserción se produce entre sexto y primero
medio. Es el periodo más crítico donde se produce la mayor cantidad de deserción escolar. Entonces, si consideramos los adultos, que son más de 3.800.000, más los 50.000 niños que están abandonando el colegio, nos enfrentamos a esto. ¿Qué hacen muchachos? Porque la mayoría aquí son muchachos, son jóvenes. Un día viernes 8 de marzo de este año, o el 8 de marzo del 2024, a las 11:30 de la mañana, arriba secuestrando un bus de la locomoción colectiva. Porque esto configuraría casi como un secuestro. Entonces, si estos niños, estos jóvenes, no son parte de la mano obrera, trabajadora de un país, y no lo son porque no accedieron a la educación, se transforman en alguien que no trabaja y alguien que no estudia. Y cuando no se trabaja y no se estudia, las posibilidades de ejercer la delincuencia cobran mucho sentido, especialmente en el contexto del crimen organizado. Crimen organizado que no solamente está constituido por el narcotráfico, desgraciadamente es casi romántico hablar del narcotráfico en el crimen organizado, y romántico porque hoy día el crimen organizado, el 50% del cigarro, miren, escúchenme, el 50% del cigarro que se consume en nuestro país es cigarrillo que viene del mercado informal, del mercado ilegal. ¿Qué hace ese cigarrillo? Enriquece al crimen organizado. Y ya no estamos hablando de drogas, sino que estamos hablando de una droga legal. ¿Cuál es el problema? El 50% de lo que se consume en Chile tiene un origen ilegal. ¿Qué pasa con eso? Enriquece a las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales se enriquecen, y aquí está entonces la esencia de lo que nos va a llevar a una definición más bien criminológica, una definición de modo operandi de lo que es el crimen organizado. Esto que está aquí. El enriquecimiento del crimen organizado, que como les decía, hoy día va bastante más allá de lo que hablábamos del narcotráfico, sino que incluye los cigarrillos, incluye todo lo que se comercializa de manera informal, incluye hoy día la creciente o el incremento creciente del robo de cobre en nuestro país, y por lo tanto del tráfico de cobre. Ya no solamente hablamos de tráfico de personas, tráfico de armas, trata de personas, sino que hablamos de el tráfico ilícito de una serie de otros aspectos o elementos que están siendo comercializados en nuestro país y que lo único que hacen es enriquecer al crimen organizado. ¿Cuál es lo trágico de esto? En la medida que el crimen organizado se enriquece, aparecen entonces el sicariato. Claro, porque en la medida que yo quiero ser más rico, tengo que competir necesariamente con la banda rival. Y la forma de competir con la banda rival es eliminando a la banda rival. Entonces, esto es lo que justifica la base del incremento entonces de los homicidios por una parte, principalmente los homicidios con arma de fuego y los homicidios con autor desconocido. Porque si la banda rival no obedece mis designios, y esos designios van a estar caracterizados por quién es más poderoso, y quién es más poderoso el que tiene más dinero. Entonces, o te asesino, te mando a asesinar a través de un sicario, o te secuestro. Entonces, me apodero del espacio físico. Y no termina ahí, porque además de apoderarme del espacio físico, aparece el fenómeno de la corrupción. Y entonces cuando se comienzan a penetrar las instituciones, ya es el poder del crimen organizado el que comienza a hablar. Y vemos esta frase que acuñó Pablo Escobar. Todo se consigue, ya sea por plata, corrupción, o por plomo, sicariato, secuestro. Hoy día, hoy día tenemos una serie de formas de analizar lo que es el delito, propio de lo que es el estudio de la criminología. La criminología involucra el conocimiento de el delito, la víctima, los órganos de control social y, como les decía, el delito en sí mismo, el autor del delito, el estudio del órgano de control social, y quizás el aspecto más relevante que hay a nivel de hoy día la criminología, que es la víctima, la gran olvidada durante muchos años en el mundo científico y en el mundo jurídico. Y era la gran olvidada porque era la que le daba el puntapié inicial al proceso.
pero hoy día, recientemente, está cobrando mayor importancia y estamos poniendo el acento en el daño a la víctima. Aparece todo el tema asociado justamente a la necesidad de hablar de víctimas ideales o víctimas reales en relación a lo que vemos hoy día de los delitos sexuales. Es absolutamente normal que una víctima de un delito sexual se inhabilite, se imposibilite a partir de lo que vivió de denunciar necesariamente como la lógica nos indicaría que debiera denunciar. Claro, pero es algo que hoy día recién está siendo analizado desde el mundo científico y estamos siendo conscientes y estamos siendo más empáticos de poder reconocer que es lo esperable, sobre todo cuando la agresión sexual se produce en un contexto de protección, como es al interior de la familia o como es al interior de la iglesia en su momento. ¿Por qué alguna víctima se demora 10, 15, 20 años en denunciar? Porque es su propia identidad la que está destruida. Entonces, necesita recobrar fuerza a través de lo que es el desarrollo de su propia historia. Tenemos herramientas hoy día jurídicas que nos permitan hablar, por ejemplo, de la que no son que no prescriben los delitos que afectan a menores de edad. ¿Y por qué? Porque hoy día hay reconocimiento de esto. Bien, esta nueva mirada se enmarca en lo que se denomina la criminología del desarrollo. Criminología del desarrollo y del curso de la vida, que creo que hoy día, a mi entender, es una de las mejores formas de abordar lo que pasa a nivel delictual. Ya me estoy acercando a los últimos minutos. Hoy día analizamos el delito, pero analizamos el delito desde una perspectiva que se denomina longitudinal, es decir, a través de la vida de las personas. Ustedes ven acá una figura donde se comienza el estudio de una población de personas desde que tienen 7 años y se continúa con el estudio de esas personas a lo largo de toda su vida. Es decir, ya no solamente estudiamos el delito que alguien cometió cuando tenía 13 años, sino que estudiamos qué pasó antes de esos 13 años, estudiamos lo que pasó en ese primer delito y cómo ese primer delito se va a desarrollar a lo largo del curso del resto de su vida. Cuando analizamos eso, nos damos cuenta que muchas de las personas que en algún momento cometieron delito van a desistir, dejan de cometer delito. ¿Cuál es el problema? Hay un grupo que acá Mofi lo representa muy bien, y estos son los que nos van a generar una mayor cantidad de problemas del punto de vista del delito y especialmente el delito violento, que son los persistentes a lo largo del desarrollo, los persistentes a lo largo del curso de la vida. Es decir, un grupo de personas que van a cometer delitos muy tempranamente y se van a mantener cometiendo delitos durante prácticamente toda su vida. Claro, no son un grupo mayoritario. La mayoría va a cometer delitos, y aquí también esto viene a clarificar quizá creencias, lógica del sentido común, en que la gente se pregunta por qué los niños cometen delitos 14, 15, 16, 17, 18 años, porque a nivel internacional vemos que la mayor frecuencia criminal se produce justamente entre los 14 y los 20, 21 años. ¿Ah? 14, 20, 21 años. Y a partir de ahí se produce esto. La gente deja de cometer delitos. En su gran mayoría dejan de cometer delitos porque crecen, porque maduran, porque encuentran una pareja, porque encuentran trabajo. Algo les hace que se estabilicen. Pero hay un grupo, que son los persistentes, que se van a mantener cometiendo delitos durante toda su vida. Vamos a ver, en el contexto del curso, vamos a ver qué nos dicen las investigaciones con datos nuestros, porque estos son datos de realidades internacionales, de otros países anglosajones en su gran mayoría, que hacen seguimientos longitudinales. Nosotros vamos a analizar qué pasa, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, a través de seguimientos de 9 años, 10 años, con personas que han sido detenidas, y vamos a ver si los patrones que se encuentran a nivel internacional también se producen a nivel de la realidad chilena. ¿Qué pasa con el concepto de lo que planteábamos desde la lógica de esto, de Moffitt, que decía hay un grupo importante de crónicos que son persistentes a lo largo de toda su vida? Vamos a ver también qué hemos podido publicar en relación a esto con datos chilenos. Vamos a hacer mucho hincapié en este aspecto. Este es un aspecto que tiene que ver con la cronicidad. Moffitt, Samson y Law hablan de carencia acumulativa, desventajas acumulativas. Claro, un niño que dejó el colegio
a los 12 años. Es muy probable que ese niño que dejó el colegio a los 12 años no solamente tenga un fracaso escolar producto además asociado de un bajo rendimiento previo, va a tener una mala interacción a nivel de la dinámica familiar, va a tener una mala alimentación, no va a incorporar habilidades que le permiten postergar necesidades de gratificación inmediata, generar motivaciones de logro, con lo cual las posibilidades o los caminos se empiezan a cerrar. Y entonces, al no tener habilidades que le permitan acceder a lo que ellos esperan a través de los caminos establecidos por la sociedad, vamos a ver que justamente todo esto confluye en la creación de carreras criminales persistentes a lo largo de todo el ciclo del desarrollo. ¿Qué pasa con el homicidio de la pareja, el femicidio en nuestro país? Solamente un dato, solamente un dato. En Chile tenemos alrededor de 3 femicidios por cada millón de habitantes. En Europa es un femicidio y en algunos países menos de uno. Ojalá tuviéramos cero, ¿eh? Tuviéramos cero, pero desgraciadamente en el ámbito delictual hablar de cifra cero es muy poco probable. Por lo tanto, vamos a tratar de aquí analizar qué pasa con las trayectorias criminales de quiénes son los responsables del homicidio de la pareja. Y desgraciadamente nos vamos a encontrar con que los niveles de reincidencia son de un 87%. O sea, son gente que comete muchos delitos a lo largo de su vida y que además de cometer muchos delitos a lo largo de su vida, también termina asesinando a la pareja. Vamos a ver qué pasa con las mujeres delincuentes que están creciendo en nuestro país. Y desgraciadamente están creciendo en el contexto de una posición bastante subprivilegiada dentro de nuestra sociedad. La mayor parte, más del 50% de las mujeres que hoy día están al interior de las cárceles, están por microtráfico. Vamos a ver cuál es el fenómeno que hay a la base justamente de esto. Vamos a ver cómo se relacionan ciertos aspectos de personalidad y de trastorno de personalidad que son mucho más potentes en el contexto de las mujeres que en el contexto de los hombres delincuentes. ¿Cómo se da esto también a nivel de detenciones? Vamos a ver qué es lo que sucede con la delincuencia más bien patológica. Y aquí ya cerrando, volviendo a retomar el tema de la psicopatía, la presencia de las parafilias, los agresores sexuales. ¿En qué medida los agresores sexuales podemos decir que se diferencian del resto de los agresores? Vamos a ver que la mayoría de las personas que cometen delitos sexuales, hay muchos tipos de agresores sexuales, hay muchos tipos, pero la mayoría de los agresores sexuales no presentan patologías claras que permitan justificar o conocer o identificar el por qué cometieron la agresión sexual. Va a haber un grupito pequeño de agresores sexuales que sí. Y ese grupito pequeño de agresores sexuales, vamos a ver que presentan graves alteraciones a nivel de lo que se denomina orientación sexual. Y ahí aparece todo el tema de las parafilias. Entonces, desgraciadamente, y quizás una de las cosas más difíciles de entender, es cómo alguien puede involucrarse en la comisión de delitos sexuales sin que haya una patología. Es decir, en el imaginario colectivo tenemos que los agresores sexuales son monstruos, son depredadores, son psicópatas, y desgraciadamente la gran mayoría no lo es. No lo es de una perspectiva psicopatológica. Y quizá lo más difícil de entender es que como no son desde una perspectiva psicopatológica, el agresor sexual puede estar en cualquier parte. Bien, Rodrigo, creo que me pasé solamente por 4 minutos. Rodrigo, Ya, sí, ahí perdón, estamos. tenía ahí unos problemas de conexión, pero aquí está. Estamos perfectos. Muy bien, muy bien. Voy a activar la cámara. Entonces, vamos a dar espacio a las preguntas, a las dudas. Ahí están las felicitaciones al docente. Muy la temática. Aparte que el currículum, ¿verdad?, del docente y la práctica también apoya mucho lo que nos habla. Tenemos a Álvaro Bruna, aquí con la mano levantada. Voy contigo, Álvaro. Buenas noches, profesor.
Sí, hola. De verdad es un gusto, me encantó la materia, doctor, porque en realidad hay que darle el título que le corresponde. En realidad uno va comprendiendo en cátedra con la ponencia el conocimiento de las personas. Desde chiquitito, en el aspecto de la psicología, yo creo que en segundo año en psicología de la personalidad, mi profesor me dijo que era medio, iba a ser como para la psicología clínica o los perfiles. Entonces entendí a través de Vicente Garrido, ¿cierto? Un gran autor. Después estuve leyendo los fundamentos de Guillermo Blanco, argentino, que también ha estudiado esta temática y ciencia, o área del saber de la disciplina de la psicología, y se me vino todo esto más la actualización de ahora. Y creo que obtuve conocimientos valiosos, ¿ya? Lo creo. También con Erkenberg me acordé también de su estudio y fundamento de los trastornos graves de la personalidad que tienen inferencia, ¿cierto? En estos aspectos. Pero más allá de eso, me llama mucho la atención la estadística de la OCDE. ¿Por qué me llama la atención? Porque si bien es cierto, estamos en una tabla comparativa y nos comparan en países, usted lo sabe muy bien desde la metodología y como doctor le dan harto énfasis a la estadística, ahí se tiene que hacer una tabla variada, entonces entendiendo la población. Estados Unidos tiene 335 millones de habitantes y Chile tiene 19, de acuerdo a la última encuesta CADEM. Entonces, haciendo esta tabla comparativa, N sería la suma de ambas. Y sin embargo, tenemos una población estadounidense 94% del total y Chile sería el 5,37. ¿A qué voy con esto? Que si hago una tabla bivariada, que yo sé que usted ya la hizo, comparando estos dos países, hay 2.336 homicidios anuales en Estados Unidos y en Chile tenemos 2.300 anuales. Y si tuviéramos que inferir más allá, porque esto lo tuve que hacer rapidito, tenemos en consideración que hay 0,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, pero sin embargo en Chile tenemos 12,1. Entonces, 12 veces mayor la tasa de Estados Unidos de, con la chilena. La chilena va a ser mayor. Ahora, dentro de eso, de todo ese análisis que he hecho, ¿cierto? La definición epistemológica, el análisis de las estadísticas que nos acaba de entregar, yo le quiero hacer la siguiente consulta porque también hay otra queja, pero no es con usted, es con el instrumento, ¿cierto?, que nos entrega. Entonces también hay un índice de encarcelamiento menor para extranjeros. Esto no quiero que suene como etnocentrista, por supuesto que estoy abierto al ingreso de personas, pero hay una cosa, hay aparatos, organizaciones gubernamentales que impiden la persecución policial y la ejecución de las entidades como sería del aparataje público que hace persecuciones penales, como fiscalía. Me explico. Por ejemplo, el delincuente extranjero comete un delito y se ve en el norte, hecho, según uno lo puede ratificar en las noticias, en que entra ACNUR, Derecho Internacional, ONU, organizaciones como Jesuitas y otras ONG, que impiden esa persecución y el delincuente al final no termina cumpliendo condena. Entonces, a lo mejor ese porcentaje puede ser mentirosillo, no puede estar acotado a lo mejor a la realidad, porque puede que haya más delitos de los que realmente se puedan condenar. Ahora, dentro de todo su conocimiento y la pregunta finalmente, teniendo en cuenta todo lo que conversé con usted, ¿cuál es la importancia de las políticas públicas en Chile y cómo mejorar este índice para que no sea tan desproporcionado entre Estados Unidos y Chile? Profesor. Sí, yo diría, mira, hay varias cosas en relación a tu pregunta. De hecho, mi tendencia siempre, y quizás una de las críticas y que ustedes lo van a escuchar repetidamente en el curso de especialización o ya lo han escuchado si han participado en otro de estos seminarios, es que no tenemos que comparar con aquellos ideales, ¿ah? No nos podemos comparar con nuestros vecinos, eso ya partiendo de eso. Entonces, claro, nosotros aspirar, por ejemplo, en la tasa de femicidio, podemos aspirar a tener un femicidio, yo diría sí, podemos aspirar, pero hay que ser consciente. Entonces, para partir teniendo conciencia, tenemos que compararnos. Y justamente para compararnos, tenemos que hacer, por eso estas cifras son globales, estas cifras no las creé yo, sino que son globales, son las que se utilizan, se ponen en la mesa a nivel internacional. Entonces, ¿en qué posición estamos nosotros frente al mundo? Vamos a hablar de hoy día el tema de corrupción, por ejemplo, el tema de corrupción.
es un tema también que nos comparamos, claro, si nos comparamos con Nueva Zelanda, nos comparamos con los países nórdicos, estamos bastante mal. Pero si nos comparamos con el vecindario, estamos mucho mejor que el vecindario. Entonces, ¿a dónde tenemos que mirar? Nuevamente, hacia los países que son el número uno, el número dos. Claro, alguien está pensando, no vamos a ir al mundial, somos los últimos para la competencia mundial, pero tenemos que aspirar entonces, no tenemos que aspirar a clasificar para el mundial, tenemos que aspirar a tener una selección. Y aquí, mira, yo si voy a ir al mundial, no voy a ir con una selección que clasifique ratonamente a el último el finalista, sino que tengo que tener una selección que me permita aspirar a una posición de cuarto, de finales. O sea, eso es lo que aspiramos. Y ahí viene justamente el aspecto más relevante, que quizás va a ser siempre lo principal. Si no invertimos en educación de futbolistas, deportistas, para hacer atletismo en los más jóvenes, no vamos a lograr cambiar nuestra realidad deportiva. Y hoy día vamos a lo que nos compete. En la medida que no hay inversión en los más pequeños en nuestro país, no vamos a lograr salir de donde estamos. Y por eso yo tocaba el tema y lo vamos a profundizar, el tema de el no cambio que se produjo con el cambio prácticamente de nombre de lo que es Mejor Niñez en relación a lo que era el Sename. Hoy día estamos en peores condiciones que las que estábamos hace 10 años atrás. Con lo cual, entonces, ya cerrando tu pregunta, necesariamente nos tenemos que comparar, y para compararnos tenemos que no solamente hacer cálculos individuales con uno u otro país, sino que tenemos que utilizar las cifras internacionales. Y esas cifras internacionales, claro, nos llevan a mirar a quiénes son los que están en una posición número uno, número dos, o hasta dónde podríamos aspirar. Pero no podemos mirarnos en el vecindario ni compararnos con uno a uno. ¿Por qué? Por ejemplo, Estados Unidos tiene cárceles modelos donde el nivel de reincidencia es 5, 10%. Pero también Estados Unidos tiene cárceles donde el nivel de reincidencia es tan malo o peor que el nuestro. Eso justamente es lo que hay que tener en consideración. Así que muchas gracias por tu participación y agradezco mucho tu pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Quedé claro con su respuesta y le agradezco la ponencia. Muy bien, aquí voy con Karina Tabilo. Vamos, Karina. Hola, hola, buenas noches. Bueno, profesor, muchas gracias por la exposición, me gustó bastante. Estoy interesado igual en el programa porque habieron varias cosas que me interesan. Yo soy psicólogo, trabajo en un programa Paz de Mejor Niñez y me interesa saber en respecto si usted va a abordar el tema de la criminología de las agresiones de los agresores sexuales. Si tiene algún tipo de intervención o cree que este porcentaje de personas que tienen este tipo de conductas pueden tener una rehabilitación. Esa es mi pregunta, profesor. Muchas gracias. Sí, al contrario de lo que la mayoría piensa, y aquí viene justamente esto del imaginario social, yo diría incluso el temor que tenemos al riesgo de que los agresores sexuales no tuvieran nada. En su gran mayoría no tienen una causa, no tienen una causalidad psicopatológica. Y como no tienen una causalidad psicopatológica, miren, escuchen bien lo que voy a decir ahora porque también es contradictorio cuando la gente lo escucha. La mayoría de los agresores sexuales no reinciden. No reinciden la mayoría de los agresores sexuales. Se los doy en datos. Cuando hablamos de agresores sexuales, el nivel de reincidencia es 15%, 12%. Cuando hablamos de delincuentes que cometen delitos contra la propiedad, el nivel de reincidencia es 70%. 7-0, 70%. Entonces, cuando justamente, y eso va en contra de lo que la gente cree que son monstruos, son depredadores, son psicópatas. Claro, hay un grupo de agresores sexuales que sí presentan patología. Y esos, al contrario censo, que van a ser los que van a presentar graves alteraciones a nivel de lo que se denomina orientación sexual, elección de objeto que satisface el deseo, es muy complejo esto, pero estoy tratando de resumirlo lo más posible. Cuando eso se produce, cuando eso se presenta, el nivel de reincidencia pasa a ser prácticamente el 99,9% periódico. Es decir, la reincidencia de ese grupito que es entre el 10, 12, 14%, el nivel de reincidencia es muy extremadamente alto. Pero con el resto, los tratamientos, las intervenciones, incluso la acción de enfrentar una situación penal, ser detenido por la policía,
incluso sin necesidad de llegar a juicio, permite que esa persona desista y no reincida nunca más en el delito. Lo cual, como les decía, es muy probable que vaya en contra de lo que ustedes han pensado toda la vida. Y normalmente se piensa que el delincuente sexual es un monstruo y que no va a cambiar nunca. Claro, hay un grupo que no va a cambiar nunca. Hay pedófilos, por ejemplo, hay un par de libros incluso de pedófilos en Bélgica que se sometieron a todas las estrategias terapéuticas, se sometieron a la castración química y que terminaron pidiendo la eutanasia. Y eso justamente antes de eso escribieron el libro. Y pidieron la eutanasia porque ellos se daban cuenta que no iban a cambiar nunca. Son perfectamente conscientes de lo que su orientación sexual busca para obtener placer es un delito, pero no cambian. Y hoy día, desde la ciencia, no tenemos estrategias terapéuticas que permitan hacer cambiar a esa gente. Entonces, pero al revés, el 90% restante de los agresores sexuales presentan una alta probabilidad de que no reincidan nunca más. Claro, y aquí viene el problema. Siempre va a haber una cuota de reincidencia. Entonces, en esa cuota de reincidencia es donde aparecen los instrumentos de evaluación de riesgo, además del tratamiento. Por eso yo les digo, hay agresores sexuales que no van a reincidir simplemente porque los detuvo la policía, porque las familias lo denunció, porque cayeron a la cárcel, porque reciben un tratamiento. La mayoría no va a reincidir, pero hay un grupo que su vida va a ser obtener placer a partir de la comisión de un delito sexual. Gracias, Muchas profesor. gracias por la pregunta. Tengo aquí, tengo a Carol Palma. Voy contigo, Carol. Muchas gracias, buenas noches. Agradecerle al profesor por su claridad. Y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la tasa de desvinculación de estudiantes y a la característica de sufrir carencias acumulativas, ¿sería correcto afirmar que es realmente relevante en cuanto a la conducta delictiva las experiencias adversas en la niñez? La verdad que por eso los autores hablan de carencia acumulativa, ¿ah? De carencia acumulativa de ventajas. Un niño que deja el colegio en octavo, en séptimo, en sexto, recuerden que la mayor deserción se produce en Chile entre el sexto y el primero medio. O sea, ya con ese dato sabemos que hay deficiencia a nivel de familia, hay disfuncionalidad familiar, posiblemente también poco nivel de escolarización a nivel de familiar, trabajos precarios, mala alimentación, poco desarrollo de habilidades en cuanto a autocontrol. Samson y Love plantean que justamente uno de los elementos centrales que se adquieren en la familia es a canalizar adecuadamente las motivaciones, tolerancia a la frustración, postergar necesidades de gratificación inmediata. Quizás incluso destacando un elemento muy relevante, no es la falta de dinero lo que hace que la gente cometa delitos, sino que la falta o la carencia de estas otras habilidades que están radicadas en la familia. Secundariamente, cuando la familia carece de esto, no lo entrega, el colegio se convierte en un apoyo subsidiario. Pero si el niño entonces no lo recibe en la familia, el niño abandonó tempranamente el colegio, por favor, ya no nos queda mucho más que hacer que ir a asaltar entonces un bus de locomoción colectiva para sentirme algo, para sentirme desarrollado y quizá voy a decir algo que es muy grave, sentirme feliz o sentir felicidad que nunca he sentido en el contexto de mi familia. Por lo tanto, es fundamental, ¿no? Gracias, profesor. ¿Cómo estamos, profesor, para una pregunta más? Ya, démosle la última y te dejo. Ya. María José Chávez. Hola Mauricio, buenas noches a todos. Bueno, primero que todo agradecer esta oportunidad porque la verdad es que siempre es un honor poder escucharte y escuchar este tipo de temas. Mi consulta va Gracias. como en dirección a las políticas públicas y la inversión que se hacen a través de los gobiernos en políticas públicas, en inversión en lo que es en los recintos penitenciarios de todo lo que es los aspectos psicológicos.
O sea, si realmente se hace algún trabajo psicológico con la gente que cae en detención y ha sido condenada, no solamente con la gente que cae por delitos criminales como violación y ese tipo de cosas, sino que en general. Mira, Esa es mi tengo dos respuestas. consulta. Una, agradeciendo la pregunta, tengo dos respuestas. Una que es la que yo conozco de mi experiencia y la experiencia que me he venido nutriendo a partir de las interacciones con gente que hoy día está trabajando en el medio penitenciario. O sea, y la he tenido a través de ustedes. Ya, claro, yo sigo trabajando, seguimos levantando datos en el medio penitenciario, seguimos tratando de publicar a partir de la información directa del medio penitenciario, pero el enriquecimiento de los propios profesionales es algo muy, muy, muy potente que se da en la interacción de este tipo de cursos. ¿Ah? Bueno, aquí tenemos poco tiempo, así que, pero ya, te cuento. Partimos por uno quizás de los mayores problemas que hay. Hay gente muy motivada, gente con mucha iniciativa, con mucha ganas, pero hay una pareja psicosocial, psicólogo y trabajador social, psicóloga o trabajadora social, para una población de 400, 500, 600 internos. Entonces, ya con eso que te acabo de decir, tú comprenderás que es muy poco la intervención individual que se puede hacer. Las estrategias de prevención o de evaluación de riesgo están presentes en el medio penitenciario. Hoy día Gendarmería tiene un protocolo extraordinariamente de calidad, intensivo, para, por ejemplo, otorgar beneficios. Tiene un aspecto que se evalúa lo propio de la vivencia penitenciaria, que tiene que ver con todos los aspectos normativos y de seguridad. Tiene un aspecto relacionado con el interés de formarse en adquirir herramientas laborales. Otro que tiene que ver con aspectos que tienen que ver con el desarrollo educacional al interior del medio penitenciario. Pero desgraciadamente nos quedamos con que está todo muy bien escrito en el papel y lo que falta son profesionales. Son profesionales y que se invierta más, y aquí quizás repetir un poco la pregunta que yo hacía al comienzo. Hoy día se está invirtiendo entre 800.000 y prácticamente 1.000.000 de pesos por preso en las cárceles chilenas. Eso es lo que se está gastando hoy día, entre 800.000 y 1.000.000 de pesos por cada preso mensualmente en las cárceles chilenas. Ahora viene la pregunta importante. ¿Ustedes están dispuestos a que se gaste el doble? Porque sería más o menos lo que podríamos pensar en que se tiene que llegar a invertir para que hagamos qué cosa. Lo que hay que hacer, rehabilitar, reinsertar, entregar herramientas que les permita salir. Y miren, les cuento solamente para que tengan un ejemplo y para que quizás les va a clarificar más cuál es lo que se encuentra una persona cuando está dentro de la cárcel y sale. Un interno que queda en libertad en Colina, y lo vamos a poner cerca, un interno que queda en libertad en Colina y que vive en San Bernardo, sale con la ropa que tiene puesta y con el bolsito, lo que alcanzó justamente a resguardar que no se lo robaran al interior de la cárcel. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué creen que esa persona se va a su casa de Colina a San Bernardo? ¿O cómo creen que ustedes que esa persona se va de Colina a San Bernardo? Creo que con ese ejemplo tienen respuesta para muchas de las cosas que hoy día están pasando en las cárceles. Bien, Rodrigo, les agradezco a todas, a todos su participación, su interés, las preguntas y que estén activamente acompañándonos. Nuevamente, esta es una gran actividad que se desarrolla y que permite que todos participen prácticamente de Arica a Punta Arenas y que participen de manera transversal, no solamente en Chile, sino que en el extranjero. Así que solamente muchas gracias y un gusto poderles escuchar y haber visto a quienes pude interaccionar. Y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Muchas gracias, Rodrigo. profesor. Chao, Rodrigo. Para eso estamos a usted. Muchas gracias por todo. Genial, y voy a dejar hasta aquí el video de la grabación. Los que están presentes no se vayan, por favor, que todavía no terminamos. Pero como les reitero, vamos a dejar hasta aquí la grabación para nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en nuestro canal de YouTube. Invitados, ¿verdad? E invitadas a que revisen este contenido y a que ingresen en adipa.cl/seminarios, donde semana a semana se van actualizando las diversas temáticas que tenemos en la plataforma para ofrecerle a todos y a todos ustedes, siempre buscando el mejoramiento de la salud mental en Chile y el mundo. Que estén muy bien, un gusto.